Están mirando. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Hola, hoy es 7 de diciembre del año 2025. Hace 3 años, el 7 de diciembre del 2022, ocurrió a esta hora un hecho realmente dramático en la historia política de nuestro país. El entonces presidente del Perú, Pedro Castillo, no tuvo mejor idea que dar un golpe de Estado. Llamó a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas del Orden a cerrar el Congreso, intervenir la Fiscalía, intervenir el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, y anunció que desde ese momento empezaría a gobernar por decretos. Eso lo hizo a través de las cámaras de televisión de TV Perú, la televisión nacional. Los convocó a Palacio de Gobierno con la ayuda de Betsy Chávez y de Aníbal Torres y hizo este anuncio, esta declaratoria de golpe de Estado. Tenemos el video completo que grabaron nuestros colegas de TV Perú mientras acomodaban las cámaras. Para hacer una filmación, primero las cámaras se calibran las luces y está ahí sentado el entonces presidente con su discurso entre las manos, da instrucciones, llama a Betsy Chávez que se le acerque, le da una instrucción a ella. También hay momentos en los que se le ve muy ansioso, molesto, y otros en los que simplemente se queda casi paralizado. Todos esos minutos, que son 7, los capta las cámaras de TV Perú y luego empieza el mensaje. El mensaje, curiosamente, no comienza con un buenos días, queridos peruanos, buenos días, compatriotas, nada. Él va de frente a leer el tenor, el texto del discurso. Probablemente habían olvidado escribirle el saludo en la parte de arriba de la hoja número 1. Pero el asunto es que es muy importante que vivamos de nuevo ese momento, porque tenemos que recordar. No es posible que ahora una serie de políticos puedan decir, como lo están haciendo, que eso no ocurrió y que el señor Pedro Castillo no intentó vulnerar la estabilidad democrática de nuestro país y atentar contra la Constitución. Eso sí ocurrió, por eso es que una sala de la Corte Suprema de la República le ha dado 11 años de cárcel a Pedro Castillo, a Betsy Chávez y un poco menos, porque es una persona muy mayor, a Aníbal Torres, el tercer cómplice en esta patraña contra la libertad y la Constitución en el Perú. Y para estar seguros de que la sanción es merecida, debemos recordar lo que pasó. Vamos a ver entonces esos 7 minutos donde aparece Castillo, como les digo, que está esperando para lanzar su mensaje, pero le están calibrando las cámaras. Luego da el mensaje, lo vamos a escuchar, y luego vamos a ver cómo se para y deja literalmente la silla del presidente vacía. Después ocurren varias cosas y ustedes lo van a poder seguir en este especial que hemos preparado. Y para terminar, vamos a conversar con el psicólogo social Jorge Yamamoto y el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga para entender junto con ellos cómo un suceso como este afecta y golpea y también cómo se interpreta desde los propios actores, desde las perspectivas psicológicas y de las perspectivas constitucionales y sociales. Vamos a profundizar en el tema y lo hemos querido hacer en las mismas horas en las que transcurrieron estos hechos que son históricos y que han obtenido una sentencia histórica, porque una de las cosas a las que los peruanos no podemos renunciar es al derecho ganado a que ya no haya golpes de Estado en nuestro país.
Eso es algo que nosotros no podemos permitir. De donde venga, ningún golpe de Estado debe ser bien recibido en nuestro país, y mucho menos aplaudido y mucho menos perdonado. Entonces, vamos con el video, por favor. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? No creo que salga mucho el micro, pero lo voy a direccionar. Voy a probar. Dime para probar audio. Ya. Hazme una palabra, por favor, señor presidente. Una palabrita para... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Escúchame. 1, 2, 3. ¿Perfecto? ¿Queda? Sí, dime. Todo se balance, todo ok, ¿no? ¿Sí? ¿Todo ok? Ok. Avisa que es Tienes que estar atento. Pues mira, ven. Tiene que avisar que es un mensaje a la nación. Que lo diga ella. Ya. Es que avisar es un mensaje a la nación. Ya, ok. Coordina eso. Están mirando. Todavía no, un segundito por favor, presidente, te lo agradezco. Por favor, que se apresure. Voy a llamar a José. José, apúrate, ¿dónde estás? Ya, estoy con el presidente, va a tener un mensaje de la nación. Por favor, no se lo digo. Bonito, no decirlo digo. No se puede grabar. No se puede grabar. Esta función Ya, no se puede grabar a mí, la transmisión y yo en la orden. Estoy con mochila buena, estoy con mochila buena. Dime. Por favor, nuevamente, probar el audio. Por favor, señor presidente, ¿pueden hablar unas palabras? 1, 2, 3, probando. 10, 9, 8, 7, 6, 5. ¿Estás escuchando? ¿Está hablando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. ¿Estamos, José? Ya. ¿Qué te dice? Ok, la parte técnica ya está. Creo que están viendo la parte del switcher. En este momento no da el pase. La parte técnica y el encuadre todo está bien, señor presidente. Esto sale como actividad oficial, ¿verdad? Como cuña de mensaje de la nación. Sí, cuña en actividad oficial. Cuña de mensaje de la nación, por favor. ¿Demora? ¿Por qué demora? Sí. Usted, por favor, me está consultando el señor presidente por qué demora. Aló, dime, José. Por favor. Ya, no corto. Es reconciliacionalmente, ¿viste? No hay nadie más. Están reunidos los ministros. Sí, están acá, sí. Están pidiendo que ya salgamos. No, el presidente está esperando solamente que le digan ya y salimos en orden. Le digo, ¿y si apaga esa luz? Como cuña de mensaje presidencial. ¿Y si apaga la luz? Sí, mensaje a la nación. ¿Sin luz no puede salir? Sin foco. Ese foco mucho me... El foco, Ese foco de esta luz tiene que salir, ¿no? Ah, sí, demasiado fuerte. ¿puede apagarla? Ok. A ver, un ratito, José, todavía no me despase. Hay que prender el resto de luz. Sí, Ahí está cómo está mejor. el balance. Ujú. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, con el mensaje. Ok, está perfecto. Estamos bien, ¿no? José. En su oficina. Sí, estoy con la Premier. Ella me está diciendo
Ya, ok. Están pidiendo la cuña. Estamos bien. ¿En cuánto tiempo? ¿No me dices? Dime, Ya, José. por favor, Ceci, están cuadrando. Lo que pasa es que hay una cuña que se pone siempre antes del mensaje. Clarifícame, por favor. Cuadrando esa cuña, por eso está tomando unos segunditos. Ahí está Salas. Sí, tú estabas ahí. Sí, está. Un ratito todavía. Espérese. Espere. ¿Nos hacemos pasar? Voy a ver quién está. Después todavía, después. Sí, Después. voy a ver quién está. Están salas en producción. Salas está producción. Algo que pasa para el otro lado. Sí, no te preocupes. ¿Me estoy cuentas contigo. cuánto tiempo? ¿Cuál es el problema? ¿Que rompan este...? Lo que pasa es que va una cuña, un video grabadito que dice que es mensaje de la nación. Siempre, cada vez que habla el presidente por la investidura, se corta la programación y se le da pase a usted con el anuncio de unos segundos que dice mensaje de la nación. Entonces parece que está demorando unos segunditos nada más, por favor. Dime, Josecito. Yo ya estoy con el video y el audio que es, ¿ya? Simplemente dime tú. Ya, ok. Ya, ok, no hay ningún problema. No te preocupes. Pero eso sí, un poquito rápido, por favor. Ok. Tienen que poner el video fiscal, si no vamos como actividad fiscal. Ok. Sí. Por favor, señor presidente. La bandita un poquito más frenada, la banda, hacia acá. A la banda. Ahí está perfecto. Ok. Prevenidos. Tenemos, a ver, espérame, señor presidente, vamos a ir ahora si estamos listos. ¿Cuánto tiempo te decís? 3. Un ratito. Esto es para el puño, ¿verdad? Avísame, José. 2, 1, al aire. La nefasta labor obstruccionista de la mayoría de congresistas, identificados con intereses racistas y sociales en general, ha logrado crear el caos con el fin de asumir el gobierno al margen de la voluntad popular y del orden constitucional. Llevamos más de 16 meses de continua y obcecada campaña de ataque sin cuartel a la institución presidencial, situación nunca antes vista en la historia peruana. La única agenda del Congreso, desde el 29 de julio de 2021, en que juramenté el cargo de presidente de la República, ha sido y es la vacancia presidencial, la suspensión, la acusación constitucional o la renuncia a cualquier precio. Para esa mayoría congresal, que representa los intereses de los grandes monopolios y oligopolios, no es posible que un campesino gobierne al país y lo haga con preferencia a la satisfacción de acuciantes necesidades de la población más vulnerable, no atendida en 200 años de vida republicana. Pese a las reiteradas invocaciones del Ejecutivo al Legislativo para evitar el desencuentro entre ambos poderes mediante el diálogo y establecer una agenda común que permita el desarrollo del país, esta mayoría congresal no se ha detenido en su objetivo de destruir la institución presidencial. Esta mayoría totalmente desacreditada, con un nivel de aprobación ciudadana entre el 6 y 8% a nivel nacional, ha impedido acortar las enormes brechas sociales
promoviendo acciones como las siguientes. El Ejecutivo ha enviado al Congreso más de 70 proyectos de ley de interés nacional, con el objetivo de beneficiar a los sectores más vulnerables de la población, como la masificación del gas, la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el ingreso libre a las universidades, la segunda reforma agraria, la reforma tributaria, la reforma del sistema de justicia, la eliminación de la actividad económica subsidiaria del Estado, la prohibición de monopolios, los que promueven la reactivación económica, entre otros, que no han sido atendidos. El Congreso pretendió procesar al presidente por traición a la patria, con argumentos insostenibles y absurdos de una pléyade de supuestos juristas constitucionalistas. El Congreso, sin pruebas, imputa al presidente comisión de delitos, muchas veces con las solas afirmaciones hechas en la prensa mercenaria, corrupta y cínica, que injuria, difama y calumnia con un absoluto libertinaje. Sin embargo, el Congreso no investiga y sanciona actos delictivos de sus propios integrantes. El Congreso ha destruido el Estado de Derecho, la democracia, la separación y equilibrio de poderes, modificando la Constitución con leyes ordinarias, con el fin de destruir al Ejecutivo e instalar una dictadura congresal. Ha llegado al extremo de limitar el poder soberano del pueblo, eliminando el ejercicio de la democracia directa a través del referéndum. La vacancia presidencial por incapacidad moral permanente es el mecanismo del control político del Congreso hacia el Ejecutivo y correlativamente la cuestión de confianza es el medio de control político del Ejecutivo hacia el Legislativo. Estas dos facultades no se pueden limitar aisladamente. Sin embargo, el Congreso prácticamente ha suprimido la cuestión de confianza, dejando incólume a la vacancia presidencial por incapacidad moral. Es decir, el Congreso ha roto el equilibrio de poderes y el Estado de Derecho para instaurar la dictadura congresal con el aval, como ellos mismos manifiestan, de su Tribunal Constitucional. El Congreso no ha autorizado la salida del presidente a eventos internacionales, con argumentos absurdos, como el de sostener que el presidente se va a fugar. No obstante a la pandemia de la COVID-19 y a los elementos foráneos, como la guerra entre Rusia y Ucrania, que han determinado que el mundo, una economía de guerra, el Perú crece económicamente al 3%. El nivel de endeudamiento, la inflación y el riesgo país son los más bajos de la región. Sin embargo, el Congreso, el sistema de justicia, entre otras instituciones estatales, no alineadas con los grandes intereses nacionales, perturban permanentemente la realización de las acciones tendientes a un mayor crecimiento económico y el consiguiente desarrollo social. Los adversarios políticos más extremos, en un acto inédito, se unen con el único propósito de hacer fracasar al gobierno, para tomar el poder sin haber ganado previamente una elección. Esta situación intolerable no puede continuar. Por lo que, en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de la fecha
y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas. Quien no lo haga, comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley. La Policía Nacional, con el auxilio de las Fuerzas Armadas, dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo de la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico, a cuyo efecto se les dotará de los recursos necesarios. Llamamos a todas las instituciones de la sociedad civil, asociaciones, rondas campesinas, frentes de defensa y a todos los sectores sociales a respaldar estas decisiones que nos permitan enrumbar nuestro país hacia su desarrollo sin discriminación alguna. Estamos comunicando a la OEA la decisión tomada en atención al artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En este interregno, tal como lo hemos venido pregonando y haciendo desde el inicio, se respetará escrupulosamente el modelo económico basado en una economía social de mercado, que se sustenta en el principio que señala tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Es decir, se respeta y garantiza la propiedad privada, la iniciativa privada, la libertad de empresa, con una participación activa del Estado en protección de los derechos de los trabajadores, la prohibición de los monopolios, oligopolios y toda posición dominante, conservando el medio ambiente y protección de las poblaciones vulnerables. ¡Viva el Perú! Eran las 11:30 de la mañana, yo estaba en mi despacho preparando con los asesores la sesión de vacancia para el presidente que tenía que darse a las 15 horas, 3 de la tarde. Y a eso de las 11:45, cerca a las 12, de pronto apareció en la pantalla del televisor el expresidente Castillo dando un mensaje a la nación, con su banda y con todo, era una cosa oficial. Y en ese mensaje era evidente que estaba haciendo un golpe de Estado, porque disponía cosas que no son de su competencia, cosas que no es política general de gobierno y más bien que colisionan con la Constitución, como por ejemplo cerrar el Congreso de la República y decidir de que se vayan a hacer unas elecciones para nombrar a otro que tenga las capacidades o competencias para hacer una asamblea constituyente. Bueno, en menos de 2 minutos habían no sé cuántos congresistas en la oficina, todos daban una opinión al respecto, sí coincidían que era un golpe, todos, izquierda, derecha, centro, todos pensaban que había un golpe. Y daban sus opiniones. Obviamente yo estaba con mis asesores, escuchaba también a los demás y les pedí después de un momento que se retiren porque teníamos que tomar decisiones con la mesa directiva sí les adelanté que la sesión de las 15 horas la adelantábamos para las 13 horas, o sea, 1 de la tarde, y que me hagan el servicio de comunicar a sus bancadas que la sesión del Congreso sí iba a ser a las 3 horas por la flagrancia que acabamos de apreciar, y se retiraron. Nos quedamos viendo una resolución del Congreso, la preparamos, la presenté a la mesa directiva, fue aprobada y luego a las 3:05 fuimos a la sesión del Pleno. Nunca más golpes de Estado. APP categóricamente a favor. Salguana Cavides, sí.
Sánchez Palomino. Soto Palacios. Señor presidente, por mi región de Huancavelica, por el Estado Constitucional de Derecho, por el país y por Acción Popular, sí. Soto Palacios, sí. Paredes Piqué. Porque el pueblo no le debe obediencia a un gobierno usurpador, sí. Paredes Piqué, sí. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. Luego que Pedro Castillo diera el golpe de Estado y ordenara la intervención de las principales instituciones y se captura a la fiscal de la Nación, sus ministros empezaron a renunciar. A las 12:06, el ministro de Relaciones Exteriores, César Landa, fue el primero en dejar el gobierno de Castillo. Publicó su renuncia a través de su cuenta de Twitter. En estricto apego a mis convicciones y valores democráticos y constitucionales, he decidido renunciar irrevocablemente al cargo de ministro de Relaciones Exteriores ante la decisión del presidente Castillo de cerrar el Congreso de la República, violando la Constitución. Un minuto después, hizo lo propio el ministro de Economía, Kurt Burneo. Habiéndose vulnerado el Estado de Derecho y en la línea con mis principios democráticos, presento mi renuncia irrevocable al cargo de ministro de Economía y Finanzas. A las 12:32, la ministra de la Mujer, Heidi Juárez, y congresista del partido Podemos, aliado de Castillo, también renunció. Y así lo hicieron los demás ministros, como el ministro del Ambiente, Wilber Rosas, la ministra de Cultura y congresista de Perú Libre, Silvana Robles, entre otros. Finalmente, a la misma hora de la captura del golpista Pedro Castillo, quien huía rumbo a la Embajada de México, y cuando ya no había más que hacer, su cómplice, quien hacía de productor audiovisual en la grabación del mensaje a la Nación, también renunció. En pocas palabras, lo dejaron solo. Oscar Quispe, jefe de la Unidad de Investigación de Perú 21, conversó con los coroneles Harvey Colchado y Walter Lozano en el mismo lugar donde capturaron al golpista Pedro Castillo. ¿Dónde estaban ese 7 de diciembre cuando Castillo dio el mensaje? Bueno, el mensaje donde él efectuaba el golpe fue más o menos al mediodía. Yo me encontraba en ese entonces veniendo de Aramburú con dirección a la oficina en el 5º piso del Ministerio Público, en la cuadra 5 de Abancay. Y el personal se encontraba en ese momento ahí. Y cuando recibió una noticia por radio, entonces él también recibe la noticia, damos la orden de que, ¿qué es lo que van a hacer ante un golpe de Estado? Primero, iban a tomar la Fiscalía de la Nación y tomar varias entidades del Estado, el Congreso y al equipo policial que estaba investigando el poder en ese entonces. Entonces, ¿qué decidimos? De que toda la documentación se embalara y se pusieron en 35 cajas. Y luego el coronel Lozano dispuso de que todas esas cajas con la documentación de los casos que estamos investigando sean trasladados a una oficina de inteligencia secreta que ellos tienen por el Yoki Plaza. Y ahí, efectivo de debilidad, y un miembro de la Fiscalía lo llevó hasta un punto, le entregó las llaves y todos esos documentos fueron guardados. Retornaron y comenzamos a dar la seguridad ante un posible ataque a la Fiscalía si es que irrumpían de repente las Fuerzas Armadas o la policía. Coronel, ese 7 de diciembre, ¿usted pensó que se iba a repetir lo que con Fujimori vimos que efectivamente se terminó de concretar el golpe de Estado? Bueno, lógicamente no es lo que uno podía pensar de primer momento. Gracias a Dios, lo que hizo Pedro Castillo fue idear ese golpe, pero no coordinó con las Fuerzas Armadas, que son los encargados de ejecutarla, ¿no? En cualquier golpe de Estado. Y gracias a Dios eso no sucedió. Y bueno, pues se procedió ante eso, al ver que no surtió efecto su mensaje de golpe de Estado, procedió a huir. Y lo que se tenía era que iba a irse a una de las embajadas a refugiarse para pedir asilo. Claro. Entonces, en ese camino se le detuvo por flagrancia y hoy en día ha sido sentenciado por eso, ¿no? Precisamente aquí estamos en la avenida donde Pedro Castillo fue detenido. A ver, para ir en orden cronológico, 1:42 de la tarde, Castillo es detenido. Usted recuerda, precisamente, hay una foto famosa en donde aparecen ustedes dos con Pedro Castillo ya detenido en la sede de la 7ª Región Policial. Pero, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó en esta avenida?
¿Cuáles fueron los hechos? Porque acá hubo un tumulto de gente, el carro venía al cofre, etc. ¿Qué pasó acá exactamente? Ya, cuando Pedro Castillo sale de Palacio, tenemos nuestro equipo policial de inteligencia que fue enviado a las embajadas, por si acaso vaya ya a fugarse, ¿no? Y otro quedó en Palacio y se ve cuando ellos salen, comienzan a hacer un seguimiento. En simultáneo la prensa comienza a monitorear y observamos que acá es intervenido por personal del SWAT. O sea, la detención de Pedro Castillo por la flagrancia de haber realizado el golpe de Estado lo hace personal de SWAT, que estaba a cargo de su seguridad. Al ver esa situación y se da justo en este cruce, retroceden y lo llevan a la región policial Lima. Nosotros, al ver ello y al ver que estaba ingresando, y también nos reportan los agentes de inteligencia que estaban viendo toda esa situación de intervención que hacía personal de SWAT, y nos informan que está ingresando a la región Lima, pensamos de que podría de repente, como sabemos que los generales de la policía dependían del presidente, podrían estar haciendo una situación de una medida de engaño para poder fugarse. Entonces, ¿qué hicimos? Salimos del 5º piso, llegamos hasta las justas, acá al Sheraton, y venimos corriendo toda esta zona, todas estas calles, hasta la cuadra 6 de la avenida España, donde la región Lima. Ingresamos y pedimos verlo. Y hubo un incidente porque justo salieron los generales que estaban reunidos en otro ambiente, habían creo 4 o 5 generales, y que ellos todavía no especificaban qué tipo de delito había sido detenido, ¿no? Entonces, y nosotros pedimos ver, y pudimos verlo a Castillo ahí, y ya nos dio la tranquilidad de que sí había sido detenido por personal de SWAT y que no se estaba fugando. Claro. Y luego de ello ya llega la Fiscalía de la Nación y otros fiscales y comienza a levantar el acta correspondiente, y también la policía, el parte policial de la detención que había sido objeto. Me hablan de inteligencia. ¿Ya se sabía que Pedro Castillo, por información de inteligencia, iba a ir a alguna embajada? ¿Ya se tenía esa información previa? Bueno, al margen de tenerse una información, ya se presumía por los antecedentes de que los presidentes de México y Venezuela siempre hablaban a favor del gobierno de Pedro Castillo, a pesar de que incluso en su gobierno era de público conociéndose que se venían cometiendo abusos, actos de corrupción, entonces, pero siempre ellos tenía ese apoyo internacional mediante mensajes y todo eso, ¿no? Así es. Entonces lo primero que nosotros presumimos ante esa situación era que este tipo Pedro Castillo iba a recurrir a refugiarse a una de estas embajadas, ¿no? Que era Venezuela y México. Por eso que nosotros previamente nos movilizamos a ese punto hasta que ya fue intervenido acá en el lugar. Adicional a ello, el agente especial que estaba en Palacio, que se había acogido primero a la coacción eficaz y fue agente especial, uno de los miembros de sus asesores había sido comisionado por Pedro Castillo para que vaya a la embajada de México y Venezuela. Y eso había sido perennizado, porque tenía con el fin de recibir a su familia. Eso fue días antes del golpe de Estado. Entonces manejamos esa información por este agente especial. Y ese día, cuando vemos que sale, no resulta el golpe de Estado, presumimos ello, es por eso que personal de inteligencia se constituye a esos lugares. Pero cuando llega a esas embajadas, esas sedes de embajadas, sí estaba personal de la misma población que había salido y estaba en esos lugares. Aquí quiero preguntarle, ya sobre el trabajo de FICOC, ¿qué tan importante fue la declaración, el testimonio, la colaboración de Salatiel Marrufo, que llegó a ser parte del Ministerio de Vivienda y del gabinete en la sombra de Pedro Castillo? Fue vital. Cuando se inicia el caso, primero hicimos el caso Anguía, luego hicimos Gabinete en la Sombra y luego vino el caso Marcagroup. Y es ahí donde, cuando se somete a la declaración eficaz, el jefe de asesores del ministro de Transportes, y que él señala que había recibido un promedio de 5 a 9 millones por parte de Marcagroup y que parte de ese dinero se destinaba a Pedro Castillo 50.000 soles mensuales. ¿Cuál era el trámite del dinero? Sada Goray le entregaba a Salatiel Marrufo, él se le entregaba al general Alvarado, el ministro de Transporte, y luego él le entregaba 50.000 soles mensuales en la mano del presidente Pedro Castillo. Esa era la versión. Y también 10.000 soles para cada hermano de Pedro Castillo, que eran un promedio de 6 a 8, durante 6 o 8 meses le entregó, que casi es $500,000 de soles. Todo eso en ese periodo de 8 a 9 meses. Esa versión que Salatiel Marrufo señala, él dice, pero hay 2 meses que no le dimos al presidente. Y es por eso que él va con la comitiva al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y le pide el dinero a Salatiel Marrufo. Y le dices, lo tengo en mi oficina, y van a su despacho y ahí le entrega por 2 meses 100.000 soles. Entonces,
Esa información sí está acreditada, que el presidente ha ido al Ministerio de Transporte y eso se venía corroborando. Consideramos que ante esa versión, porque justo cuando declara Salatiel Marrufo ante el Congreso, vía Google Meet, porque estaba en el penal, es que en ese momento consideramos la decisión de Pedro Castillo de dar el golpe de Estado. Estamos en Perú 21 Televisión para analizar lo que ocurrió hace 3 años, un miércoles 7 de diciembre del año 2022. Y hemos invitado a 2 personas cuyas capacidades y talentos nos pueden ayudar a comprender en qué circunstancias ocurrió este golpe de Estado y qué es lo que nos ha dejado como marca y como huella esa manera de vulnerar el sistema democrático que tuvo un gobierno que fue elegido, en efecto, en elecciones populares, como el del entonces presidente Pedro Castillo. Están con nosotros el psicólogo social Jorge Yamamoto y el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga. Bienvenidos, señores. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi primera pregunta, Jorge, es para ti. Hemos visto al entonces presidente Castillo en una situación de estrés completamente ansioso previo a la lectura del mensaje. Se sentó casi desde muy temprano, porque transcurren muchísimos minutos, ¿verdad?, hasta que empieza a leer este mensaje a la nación. Él mismo indica que se advierta a la ciudadanía que es un mensaje a la nación, no una proclama simplemente, como luego se ha dicho en el juicio. Y luego la lee, y cuando la lee, él comete un agravio infame contra la libertad, el Estado de Derecho y la Constitución. Un golpe de Estado ordena no solo cerrar el Congreso, al que la gente mayoritariamente no quiere, porque es siempre la piñata de todos de los sistemas democráticos en general, sino intervenir el Poder Judicial, intervenir la Fiscalía, intervenir el Tribunal Constitucional. Sin embargo, las encuestas de Ipsos refieren que por lo menos la mitad de los peruanos no creen que Castillo haya cometido un golpe de Estado, a pesar de que todos lo vimos en las pantallas de nuestros televisores. ¿Por qué ocurre este fenómeno en el consciente de tantos peruanos? Sí, es importante entender cómo los seres humanos en general y los peruanos procesamos los eventos sociales. En primer lugar, va a haber una atención selectiva, es decir, de toda la realidad uno va a seleccionar solo algunas piezas. Por ejemplo, en un experimento se ponen noticias pro izquierda y pro derecha y les damos poco tiempo a un grupo de personas para que lo lean y nos hagan un resumen de las noticias. Y los de izquierda van a ver solamente las noticias coherentes a su pensamiento y lo propio los de derecha. Y de pronto empiezan a discutir y rápidamente se van a cerrar y solo el grupo de aquí va a defender lo suyo y no va a escuchar lo otro y viceversa. Entonces, en el discurso que acabamos de ver hay muchos elementos dentro de lo que se llaman las operaciones psicológicas, que aprovechan esos atajos mentales a través de varios puntos, y lo que se puede resaltar acá es primero las teorías de la conspiración que se han estudiado en los últimos 5 años. Si yo estoy en una situación difícil, más aún cuando tengo discriminación y estrés por diversas situaciones, yo puedo asumir mi realidad objetiva y buscar caminos de resolución, o que es el camino de los emprendedores peruanos, o echarle la culpa al otro y generar una reacción violenta y beligerante, no para que el Perú progrese, sino para chancar al otro. Y no me importa si es que en ese proceso se incendia el país con tal de darme el gustito de pelear al otro. Eso es algo importante que tenemos que entender, porque muchas veces se tilda de que hay que hacer educación electoral para que cierto grupo entienda. Más bien hay que educar a muchos decisores de cómo funciona la toma de decisión. Luego
hay un sesgo de atribución. Atribución es cuando uno ve algún acontecimiento, no lo ve pasivamente, sino automáticamente uno dice ¿por qué lo hace? Entonces, la atribución es porque no conoce la Constitución, porque tiene intereses ocultos, o lo que ha estado mencionando, ¿no? Porque no quieren que un campesino sea presidente, ¿no? Porque hay una dictadura congresal, el tema de la victimización, que eso está muy claramente establecido en las operaciones psicológicas, especialmente en el Manual de la Inteligencia Cubana y de estas tendencias. Entonces, ese discurso no lo puede haber hecho Castillo, es demasiado sofisticado y preparado. Esto no quiere decir que él no haya tenido la culpa, él lo ha encargado y ha formado parte de ello. Y finalmente tenemos un proceso de olvido, es decir, había un grupo que tenía una actitud favorable a Castillo y este grupo puede estar impactado por alguna noticia de que él ha cometido un error, pero las actitudes son resistentes y con el tiempo se van a ir olvidando. Entonces acá hay dos cosas. Primero, que no van a percibir el golpe de Estado, y segundo, que si perciben algo de golpe de Estado, luego se van a ir olvidando. Claro, le van a aplicar un poquito de barniz encima y lo van a ir diluyendo, ¿verdad? Aníbal. En algún momento se ve en las imágenes que el entonces presidente estaba ahí sentado esperando que empezaran a grabar el mensaje. Hubiera sido, hubiera estado contra su voluntad, hubiera sido drogado, le hubieran puesto alguna inyección o hubiera tomado algo, se ve que lo están amenazando. Tú como jurista, que tendrías que analizar exactamente, ¿no?, los detalles, ¿has observado alguna cosa, algún gesto que te refiera que esta persona estaba cohesionada? No, al contrario, ¿no? Yo diría, digamos, en la historia de los golpes de Estado, un golpe de Estado nunca se hace en 24 horas y nadie lo convence en la víspera, ¿no? Es una facción en el tiempo y un conjuro de voluntades. El golpe de Estado del 68 se dice tardó un poco más de un año en conjurarse en un edificio de Marzano en Miraflores. No sé cuándo empezó, pero quizás empezó cuando Castillo asumió el poder, porque siempre ha habido un sector político que ha querido hacer plan verde o una dicta blanda, o tomar el poder y no soltarlo, como decía Bermejo. Entonces, el hecho de intentar una asamblea constituyente, una nueva constitución, no es más que el reflejo de mantener el poder y no querer dejarlo. Y una forma de perpetuarse con el golpe de Estado. Entonces, lo que yo he visto aquel día, y lo hemos repasado hace un rato, es más bien una persona ansiosa por empezar, una persona que urge que empiece ya el discurso, una persona totalmente consciente de lo que estaba haciendo y de lo que quería hacer. Que esté equivocado o que no haya medido la magnitud de lo que estaba haciendo es otra cosa, pero estaba consciente de que quería decirlo, quería hacerlo y quería asumir esos poderes omnímodos, porque hay un elemento común en los golpes de Estado, ¿no? Todos, absolutamente todos, para no irnos muy atrás, el 62 con Lindley, el 68 con Velasco, el 75 con Morales, el tema de Fujimori, inclusive el cierre del Congreso, siempre la principal piñata es el Congreso, ¿no? La clase política, los políticos tradicionales, el Congreso obsecuente, el Congreso así, el Congreso... Y claro, uno en la vida política siempre no está del Congreso, pero el Congreso resulta siendo un factor clave en la democracia, y por eso es que los golpes de Estado lo primero que hace es cerrar el Congreso, ¿no? Porque es la manera de tomar el control absoluto del país. Y lo otro son frases comunes y clichés. Hay cosas que están clonadas del discurso de Fujimori y hay figuras que están, digamos, retóricas que están copiadas de otras situaciones, ¿no? Pero la clave básica es cerrar el Congreso, tomar el control judicial, sojuzgar a la prensa y tomar las calles por el poder. Por eso que siempre se dice que un golpe de Estado nunca se puede hacer sin las Fuerzas Armadas, porque el golpe de Estado es la antítesis del Estado de Derecho, las reglas jurídicas que funcionan en automático en un sistema institucional. Para poderlas quebrar hay que tomar la fuerza, y la fuerza se hace con la Fuerza Armada, fundamentalmente con el Ejército, porque la Marina es así, la Fuerza Aérea es así, el Ejército es así. Entonces, sin el conjuro de la Fuerza Armada, para poder imponer la fuerza militar sobre la fuerza jurídica, ¿no es cierto?, es imposible que un golpe de Estado
funcione, pero esto claramente estaba armado, claramente era un diseño mal hecho, chapucero, de última hora quizás, y muy mal diseñado, pero era eso, la intención de dar el golpe de Estado. Lo otro, Cecilia, es que por primera vez en la historia jurídica del país estamos confrontando en un tribunal de justicia un golpe de Estado. Eso nunca ha pasado. Ni a los militares del 62 se les juzgó, ni a Velasco jamás nadie le levantó un dedo para decirle eso está mal, ¿no es cierto? Lo más que hubo fue un habeas corpus en el caso de la Jara, ni a Morales Bermúdez, ni a Fujimori. Fujimori fue extraditado de Chile por 5 delitos, ninguno era rebelión o conspiración, ¿no es cierto? Ni a Vizcarra tampoco se le iba a denunciar por el cierre vil del Congreso, ¿no? Entonces, los penalistas me decían, bueno, la norma está del año 91, pero nunca una norma jurídica se contrasta con la realidad en un estado judicial como hasta ahora. Y entonces entra en un debate si levantó la arma, no levantó la arma. Ahora vamos a seguir hablando de eso, pero me gustaría retomar con Jorge una pregunta. Durante el proceso, porque evidentemente él comete un golpe de Estado, como explica el doctor Quiroga, Jorge, esto pues no funciona, lo detienen, hay detalles interesantes, claro, en el tema de la forma como ellos se conducen hacia la Embajada de México, ¿no? Envía a la familia en un auto y luego él sube a otro y a él lo agarra el tráfico y entonces la policía lo interviene, pero mientras se ha realizado el proceso judicial, el señor Castillo, que dejó de ser presidente por su propia decisión, ¿no es cierto? Y perdió, por supuesto, la denominación, empieza a defenderse de una manera cada vez como más agresiva con los magistrados, ¿no? Y denuncia a los congresistas, insulta a los congresistas. Cuando se le da la palabra en los distintos procesos que se le han hecho, tanto en la Corte Suprema como en el Congreso, él hace alocuciones muy agresivas, donde se victimiza, donde está esa idea de que yo soy un pobre campesino y por eso no me quieren dejar ser, se victimiza, ¿no? Pero sobre todo agrede. Y los jueces fueron muy tolerantes, por no decir incluso permisivos, dejándolo faltar el respeto a la sala y a otras personas y a otras autoridades. E incluso los congresistas han hecho lo mismo. Pero sobre todo lo que se ha notado en sus alocuciones ha sido que se enreda muchísimo al hablar, que se le arranca con una idea y la idea se le corta y de ahí pasa a otra como si nada. ¿Cómo lee la psicología este tipo de actitudes o digamos de mentes como la del señor Castillo? Sí, y para responder ese punto, quisiera retomar brevemente lo que le mencionaste a Aníbal en el sentido de qué tan drogado puede haber estado en ese estado. Y lo que yo veo ahí es una clara reacción de estrés agudo, ¿no? La ansiedad es un temor generalizado que uno no sabe qué va a pasar, pero está frente a cámaras a un tema que le genera estrés. Podemos ver su rigidez, casi no se mueve de una posición, solamente mueve las manos como muñequito de dibujo animado antiguo. Luego, el temblor es que hay una activación, el sistema del estrés tiene dos fases y una es incrementa la adrenalina y eso cuando está muy cargado hace que haya una sobrecarga muscular. Entonces todos son señales de estrés, pero ninguna señal de haber sido drogado. Lo que hay son claras señales de su habitual patrón cognitivo. Y ese patrón cognitivo, tanto en las historias de Pollitos y en sus declaraciones en prensa, queda claro que carece de la capacidad de hacer elaboraciones complejas, en donde hay un axioma, ¿no? Un punto intermedio y una consecuencia, y tienen que tener una hilación.
Entonces ahí habría un nivel de desarrollo que no alcanza el procesamiento lógico, además de una expresión verbal muy limitada. Entonces, el problema es que hemos tenido eso de presidente electo y estamos viendo con situaciones muy lamentables, pero haciendo un pequeño salto al presente, tenemos pues que poner filtros para poder elegir no entre los más limitados, sino entre los más capacitados. Ahora, específicamente el tema de la agresión, que es muy interesante como lo has resumido, yo diría que primero hay un factor de frustración, porque cuando alguien tiene la competencia para defenderse de alguna manera, uno canaliza la energía en esas articulaciones. Pero cuando no existe esa capacidad de manejar o afrontamiento, como se le denomina, entonces hay varios caminos, o congelarse o deprimirse, o tener actitudes agresivas. Y eso es lo que estamos viendo. Es probable que haya una combinación que en sus cuarteles de Barbadillo también dé señales de depresión. También es posible que sea parte de una estrategia que ya hemos visto que podría estar aplicando estrategias de operaciones psicológicas y aparecer molesto, enfadado y no dar la sensación de deprimido puede ayudar a los que aún creen en él en decir mira cómo está frustrado y en algún momento generar un levantamiento público para poder apoyarlo, ¿no? Y además el tema de las, de nuevo, limitaciones cognitivas que termina generando una reacción. Entonces tenemos un cerebro primitivo donde está la agresión, la violencia, y un cerebro más racional que habla de estrategia. Ahí podríamos ver una reacción más que un proceso elaborado de defensa y en todo caso de conciencia plena de aceptar que metió la pata y ya tirar para adelante. Él insiste que es inocente, que él no ha dado un golpe de Estado y tal, pero sin embargo las pruebas han sido clarísimas y en los actuados judiciales, la forma como se ha descrito la investigación que han hecho tanto los fiscales como los propios jueces, la verdad es que es impecable. Ellos han encontrado en la computadora donde se escribe este discurso, este mensaje golpista, y han establecido que ese mensaje se escribió la tarde anterior, pero las comunicaciones que mantuvo el propio Castillo con sus ministros, empezando por su ministro entonces de Justicia, iba en otro sentido. En ningún momento les dijo a todos la verdad. Lo que sí claramente quiere decir es que él sabía que lo que iba a cometer era algo que tenía que ser secreto, que estaba mal y que lo tenía que hacer solo en confidencialidad. Y también eso define quiénes son sus cómplices. Claramente Aníbal Torres y Betsy Chávez, ¿no? Ellos, y por eso es que la sala los castiga a los tres y los involucra a los tres. Pero, ¿cómo es que a partir, tú has referido a la historia, Aníbal, ¿cómo es que no existe en los códigos de justicia, de procedimientos judiciales, el golpe de Estado simplemente, y para eso, para castigar a alguien como Castillo, después de lo que ha hecho, se tenga que recurrir a la conspiración, porque ese es el delito que se puede tipificar para este acto? ¿Cómo es eso posible? Está bien que anteriormente no se haya hecho, pero ya no se puede hacer golpes de Estado. Ya no somos tan primitivos. Claro, pasan dos cosas, ¿no? Primero porque nosotros como historia, como ciudadanos, hemos normalizado los golpes de Estado. Los golpes de Estado es una manera, digamos, racional de tomar el poder y nos parece que es una cosa, pues, la sociedad lo pide, el país lo pide, están las encuestas de Fujimori después del golpe de Estado del 5 de abril, ¿no? Pero por otro lado, los genios penalistas se les pasa el tema. Hacen un supercódigo el año 91, no se les ocurre que puede haber un presidente golpista, ¿no? En segundo lugar, lo que ha hecho Castillo acá es lo que el abogado Croxatto, junto con la asesoría de Zaffaroni, que es un penalista argentino, se llama
defensa de ruptura. Hay tres tipos de defensa, ¿no? Si yo soy inocente, exacerbo mi inocencia y trato de mostrar con la mayor cantidad de pruebas que soy inocente para ser absuelto. Eso pasa por aceptar la legitimidad del tribunal. Si yo soy culpable, trato de acumular la mayor cantidad de pruebas para aminorar mi responsabilidad, pero pasa por reconocer la legitimidad del tribunal. El juicio de ruptura es como un partido de fútbol donde yo sé que estoy perdido y le pateo al árbitro, pateo a los demás, cometo 4 fallos. Lo que quiero es que se rompa el partido, que cancelen el partido y salirme de la cancha, ¿no? Entonces Castillo sabe que está perdido y ha hecho eso, un juicio de ruptura. Por eso insulta a los magistrados, por eso insulta a la gente, por eso, digamos, el espectáculo que hemos visto inclusive ayer en el Congreso. Ahí haría un paréntesis, digo, eso en parte ha pasado porque el Congreso se ha demorado. Como él tenía gente en el Congreso, a pesar de que lo vacan, ha demorado la investigación congresal respecto al golpe de Estado. Recién se ha hecho ayer, y eso hace 3 años. La memoria pasa, la temperatura baja, los hechos se van perdiendo, porque no solamente es el tema de la gente que estaba ahí, es también los que participaron. Hay una gran opacidad sobre el golpe de Estado, que otros ministros estaban involucrados en el tema. Hay uno que quiso entrar y no lo dejaron entrar y que luego se sale y dice, bueno, es un golpe de Estado y se salva. Hay unos generales que están en el cuartel general del ejército que están esperando que el golpe triunfe para inmediatamente montarse el tema, y a la hora que ven que fracasa salen y llaman a la prensa y dicen, por si acaso un golpe de Estado, ¿no? Hay todavía un manto de, digamos, de bruma sobre la verdadera responsabilidad del golpe de Estado. Lo otro es en televisión de México y de Cuba. O sea, nadie pasa por la puerta y dice, oye, me quiero asilar, a ver si me recibe. Son negociaciones que se hacen antes, porque después de un golpe, lo que viene a decir es la aceptación internacional, que no fue lo que no calculó Fujimori en el año 92. Uno tiene un contexto internacional donde tiene que ser aceptado, y por supuesto cuenta con países que le van a apoyar, porque si no, viene la noche y pasa lo que pasó con la OEA, el Acuerdo de Bahamas y Fujimori. Si tú miras el discurso de Fujimori del domingo 5 de abril a lo que hizo después, hay un cambio radical. Él no dijo que iba a haber un CCD. Él dijo, vamos a hacer una nueva constitución con 60 juristas, los más notables convocados. Nadie le aceptó. El CCD vino después como consecuencia del arreglo de Damas. Entonces, lo que vemos con Castillo es que, digamos, se ha reducido la responsabilidad al mínimo minimorum, ¿no es cierto? No se han tocado otras responsabilidades. Probablemente yo sostengo que México lo está ayudando porque es cómplice del tema y no quiere que los delate. O sea, si los procesan y la gente se acoge a una colaboración eficaz, decir, si yo consulté con el diplomático, hice, fui, volví, torné. Y entonces, claro, ha sido hecho de una manera tan chapucera, porque hay otro tema interesante. Tú dices, bueno, ¿por qué antes no se jugó? Porque era una cosa normalizada. ¿Y por qué ahora sí? Porque han pasado 25 años de democracia constitucional. La gente no se banca el golpe. La gente no acepta el golpe. Ya no es un tema digerible. Ya no es un tema aceptable que sean los soldados en la calle regulando la vida de las personas, o que haya en este medio de comunicación un coronel dirigiendo pues la pauta periodística. Eso ya no es aceptable para nadie. Y claro, hay un tema como desarrollo, de maduración. Hoy día los militares, que eran alfereces y tenientes con el golpe de Fujimori, y que han visto que sus jefes están en la cárcel, su lema es, los problemas de los políticos los arreglan los políticos. A mí no me llamen a arreglar problemas políticos. Ya hay un divorcio, un acuerdo entre los militares y la civilidad de la política, ¿no? Por más que, digamos, a veces el país esté muy complicado. Entonces, el escenario era otro. Tratar de poner el golpe del 92 en el año 22 con Castillo era un absurdo. Solamente en una mente febril de alguien alucinado podía pensar eso. Y tocaron con una persona que dice, yo represento al pueblo, yo fui elegido por el pueblo. No fue elegido por el pueblo. Castillo gana porque la derecha se divide con el 19%. Esa es su votación, 19%. Él dice representar al pueblo, no tiene la representación de la mayoría del país. Luego en la segunda vuelta gana porque la gente se suma en contra de la otra candidata, pero su votación nuclear era el 19%. Si se hubiesen juntado los otros 4 de derecha, ganaba en primera vuelta. Y ese es el problema del año 26. Vamos a ir divididos y vamos a regalarle la elección otra vez espero que no a un nuevo Castillo, pero esa es la realidad. Entonces, permanentemente es Congreso rupturista, Congreso corrupto, clase política corrupta. Eso lo vengo escuchando desde que tengo uso de razón. Sí. Digamos, no está con la mayoría, no está con el pueblo. Él tampoco estaba con el pueblo. O sea, la verdad es que su gobierno fue tan desastroso. Hubo mucha corrupción. Mucha corrupción, además, una manito de barniz también. Mucha deslealtad con su electorado. Entonces, la verdad es que muchas cosas son, por un lado, floro, y por otro lado, una estrategia. Termino con eso, porque si Castillo y Betsy no eran condenadas en noviembre, podían ser candidatos en el 26. Por eso es que la sala les ha permitido
lo que tú has visto como una gran condescendencia para no romper el juicio, para no frustrar la audiencia. Y por eso ayer le han permitido decir lo que han dicho, porque tenían que llegar a una decisión ya porque se acaba la legislatura. Porque si no, tendrías a Betsy, a Castillo y a Torres de candidatos en el año 26. Y muy probablemente, por lo que explica bien Jorge, elegidos en el Congreso. Claro, por la misma reacción de la gente, ¿no? Por esta necesidad de no haber perdido ellos. Pero hay un tema mayor, que por lo menos para mí es un tema mayor, y son las personas que murieron en los levantamientos posteriores a la caída de Castillo. Castillo cae porque quiere, porque él decide lanzarse a una piscina que él ni siquiera vio si tenía agua, ya lo estamos más o menos conversando aquí, y quiere romper el orden constitucional y, bueno, cae y lo agarra el tráfico, entonces lo detienen, va preso, listo. Luego de eso, en distintas ciudades del país, activistas muy violentos llaman a las personas a marchar, a los seguidores de Castillo a marchar. Y hay marchas en distintos lugares del país. Las más dramáticas fueron las de Puno. Y allí mueren muchísimas personas, decenas de personas. Pero esas personas son llevadas a morir, son conducidas a la muerte. Porque los dirigentes que los llevaron ahí, que los expusieron, que los hicieron intentar tomar aeropuertos, que es un delito gravísimo que no se puede consentir. Esas personas, ninguna de esas personas fue ni siquiera tocada por un gas lacrimógeno. Esos dirigentes no han respondido por haber llevado a estas pobres personas que terminaron muertas a la muerte. Entonces, ¿cómo es posible que se juzgue solamente, ¿no?, a la policía, por ejemplo, que fue la que tuvo que reprimir? Porque en el caso de Puno, de Juliaca, del aeropuerto de Juliaca, lo que el problema fue frente al aeropuerto. Y allí se perdió seguramente el control y las personas murieron. Y esas personas son nuestros hermanos, son peruanos como nosotros. Y a mí me indigna porque fueron conducidas. Entonces yo creo que la responsabilidad es compartida, hay una corresponsabilidad entre ese mando que no supo controlar la situación con esos dirigentes que llevaron a estas personas a morir. ¿Por qué la sociedad no juzga a las personas que inducen a la gente a la desgracia? Quiero empezar contigo, Jorge. Sí, en primer lugar, señalar que en el Perú hay zonas un poco más reactivas, pero el Perú tiene la tendencia de ser tremendamente pasivo, porque nos hemos desensibilizado con una creciente aparición de temas de corrupción y lógica política, incapacidad. Entonces, en Santiago de Chile aparece un pequeño escándalo y arden llamas Santiago, como dice la experta Karime Páez, analista chilena de la base de la pirámide. Mientras que en el Perú aparecen cosas solamente en esta semana y no pasa nada. Entonces, la historia reciente sugiere que todas estas manifestaciones tienen que ser orquestadas por expertos que conocen cómo prender la llama, cómo generar esa tracción. Y ya está documentado que en el caso de Puno habían buses, se les ofrecía una cantidad de dinero, los trepaban para Lima, mezclado con la típica idea de la teoría de la conspiración, que nos están quitando a nuestro presidente, etc. Y que los periodistas les preguntaban ¿y para qué vienen? Y no sabían para qué venían. Entonces ahí hay una orquestación, y que esa orquestación termina poniendo a gente como carne de cañón, que termina siendo parte de una reacción de las fuerzas del orden y se arma ya un desorden total, y eso describe, tal como lo has explicado, de una responsabilidad de un lado y de otro. Han habido miembros de las Fuerzas Armadas con una conducta impecable y hasta heroica. Han habido gente que desde su propia percepción luchaban por una
cuestión justa e importante, pero también ha habido lo que ha señalado, y eso tiene una corresponsabilidad sin rebuscar nuevas leyes ni otro tipo de cosas. Entonces, considerando esto, ¿por qué se hace más cargamontón de un lado y de otro? Probablemente hay una tendencia a asumir que las fuerzas del orden y el Estado es como un papá al cual se le tiene que juzgar con un nivel de responsabilidad mayor comparado con los hijos que vendrían a ser los ciudadanos. Pero eso no ayuda, mucho menos cuando ha habido amplia evidencia de intervención internacional, que de tanto para financiarlo como para utilizar, digamos, tecnología para levantar las masas y llevar a estas consecuencias nefastas con hermanos peruanos, entre hermanos peruanos. Y no sé si tú notaste, cuando en ese momento Aníbal se estaba entrevistando a las personas que estaban protestando y se les preguntaba quién los ha convocado, y ellos decían, nos estamos autoconvocando. La respuesta se las habían enseñado. Nos estamos autoconvocando. Eso se los enseñaron sus dirigentes para protegerse. Y esa es una falta ética, de respeto y de responsabilidad enorme. Sí, hay una gran politización en la vida social, ¿no? Pero nuevamente se centraría el análisis inicial en el año 2000, al terminar el gobierno de Fujimori y empezar la democracia. Los militares siempre dicen también, hemos ganado la guerra militar contra Sendero, hemos perdido la guerra jurídica contra Sendero. A pesar de haber sido derrotados, a pesar de la besanía y a pesar de los muertos de Sendero, los militares han sido juzgados durante 20 años hasta ahora, y hasta ahora se debate si la ley puede ser retroactiva o no, o si, como dijo el otro día en el Tribunal Constitucional, 30 años no son décadas, ¿no? O sea, puede ser juzgado 40 años. Entonces, de alguna manera, cuando hay una protesta, lo primero que se va a decir, no se puede criminalizar la protesta. El protestante puede hacer lo que quiera, puede romper aeropuertos, puede patear a los policías, no se le puede tocar porque se criminaliza la protesta. Entonces, el mundo se ha puesto al revés. Y pongo un ejemplo, hace un mes aproximadamente, en Río de Janeiro había una gran incursión militar y han muerto más de 200 personas. A nadie se le ocurrió acusar al presidente Lula de genocidio, ni a los ministros, ni nada. Es una cosa muy cruenta y muy violenta, producto de la violencia que se vive en esa ciudad. Pero no se ha criminalizado a los mandos militares. Pero ¿qué cosa vi yo después del golpe de Estado de Castillo? Que a los policías y a los militares se les dijo, ustedes tienen que reprimir con la ley en la mano, con los reglamentos en la mano. Hay manifestantes que los golpeaban, que les pegaban. Hubo un patrullero con 2 policías incendiados. Hubo una patrulla militar en Puno que fue perseguida por sus propios familiares, estando armados, absolutamente equipados, que fueron incapaces de voltearse a defenderse, y que por cruzar el río Ilave se ahogaron 9 de ellos, y luego los que los perseguían los querían salvar. Una cosa patética, porque en ese discurso de izquierda necesitan un muertito, pues necesitan un Inti Bryan para poder justificar la violencia, para poder justificar el avance político. Entonces, pasaba con Castillo, tírate al piso y victimízate, ¿no? Entonces, yo creo que el golpe se adelanta, y se adelanta por la declaración que esa mañana se hacía en el Congreso. Y esa gente estaba ya preparada, era la gente que iba a apoyar el golpe. Y cuando el tema fracase, el golpe fracase, esa gente es asusada para salir a protestar, y la protesta para ser exitosa requiere de muertos, requiere de fallecidos, lamentablemente, que como bien se ha dicho acá, es gente que es usada como carne de cañón. Y eso ha querido ser repetido hace poco con el tema de Jerí. Felizmente, no dio más que un fallecido producto de una bala mal disparada al piso por un policía que estaba tratando de defenderse de mala manera también, y no pasó a eso. Pero si hubiesen habido 3 o 4 fallecidos, probablemente el gobierno de Jerí no salía hoy día acá. Entonces, esa es un poco la instrumentalización de la violencia política para hacer política doméstica, ¿no? Y claro, hay situaciones de exceso que hay que castigarlas puntualmente, pero no se puede criminalizar pues al comandante, al mayor, al coronel, al Estado Mayor, y llegar hasta el presidente de la República y decir que es un genocidio, ¿no? Eso es, digamos, utilizar la violencia como un instrumento político de manera absolutamente indebida. Esos meses hemos vivido en zozobra absoluta y no sabemos si caía o no caía, y todo el mundo decía, primera explicación, la presidenta Boluarte es ilegítima. No, había que explicarle con manzanitas que era la vicepresidenta. La vicepresidenta de Castillo. De Castillo, que había sido elegido con los mismos votos. Luego, que era una advenediza. Luego que era un golpe de Estado inverso.
fue toda una situación complicada de 3 o 4 meses hasta que el tema se pudo estabilizar. Y allí no se hizo la investigación del Congreso de lo que había pasado. Yo sostengo que hasta ahora hay una gran bruma, ¿no? Un tema así medio oculto, para saber quiénes realmente participaron, porque un golpe de Estado no lo hacen 4 personas. Son mentes conjuradas que tratan de cooptar a la Fuerza Armada, porque sin la Fuerza Armada no hay golpe de Estado. Es como un carro que tiene que caminar con gasolina, ¿no? Si no tienes el carro con el tanque lleno, no va a caminar. Lo mismo, ¿no? Felizmente los jefes militares ahora no participaron del tema, no se prestaron para eso, y el tema se cayó como una piedra. Lección, el golpe no paga, y ya no es admisible en el siglo XXI vivir pues un golpe de Estado, ¿no? Ahora, México y Cuba estuvieron de acuerdo de todas maneras. México se dejó ver cuando simplemente abre la reja para que entre el auto con la esposa y los hijos de Castillo. Y Cuba se dejó ver cuando el canciller de Castillo, el canciller Maurtua, encontró micrófonos en su despacho, luego de que Castillo le encargara el cargo, porque se lo había encargado antes a un ex guerrillero de apellido Béjar, que casi le declara la guerra a Sri Lanka. Entonces, ¿no es cierto? Monta un camello con la Marina y lo tienen que sacar. Entonces llaman a un diplomático de carrera. Y cuando llega el diplomático de carrera, encuentra micrófonos. Nosotros hemos publicado en Perú 21 esta historia, porque ya es una historia, ya hay una fiscalía que recibió esa denuncia, y un barrido encuentran los micrófonos en el despacho del canciller del Perú. Coincidió plenamente con la llegada del embajador cubano, que era un agente de la inteligencia cubana, Gallo Zamora. Bueno, esos 2 países de todas maneras estaban en el complot. Y eso es algo que hay que denunciar, porque no pueden entrometerse en la vida de un país soberano como el Perú. Bueno, yo sostengo que por lo menos Cuba y México estaban advertidos y participaban activamente del golpe, y por eso México protege a Betsy, a la familia y probablemente a Castillo, porque si alguno de ellos se acogiera a la colaboración eficaz y dijera lo que pasó, generaría una crisis internacional muy grave, ¿no? Y en segundo lugar, claramente el golpe de Estado después, si miramos todos los que han pasado, requiere de una aceptación internacional, requiere lo que se llama el reconocimiento internacional. Algunos países lo dan, otros no se lo dan, pero mientras más consenso haya, digamos, más legitimidad cobra, ¿no? Entonces, es imposible vivir un golpe de Estado en el Perú sin pensar en el contexto internacional. Primero los países vecinos y luego la propia OEA, ¿no? La mentira, Jorge, la mentira es usada ahora en las redes sociales y por los distintos grupos políticos de la extrema izquierda, de la extrema derecha. Mucha gente miente sin problema. Hay políticos que son tremendamente cínicos, y ahora mismo vemos abogados de los propios acusados, como Betsy Chávez y Castillo, mintiendo sin ningún problema, sin pudor realmente. ¿Qué ha pasado con la verdad? Porque claro, la mentira es una reina hoy en día, pero ¿qué ha pasado con la verdad? Y yo diría que hay 3 cosas. Primero, que además de ser mentirosos, podemos seguir en la escala de la profesionalización, y está el mitómano, el que ya por vocación miente para ir arreglando las cosas. Y luego ya a nivel estrella está el psicópata, que no solamente miente por hábito, sino tiene una estrategia, y la mentira, la manipulación y el autoensalzamiento es la lógica de sus declaraciones y de sus estrategias. Y queda bien claro, lamentablemente, que cada vez hay más psicópatas en el Congreso y en la política. En la política, exactamente. Y eso no es un fenómeno exclusivo del Perú, desgraciadamente. Es un fenómeno mundial y lo estamos observando. Claro, siempre se dice, Cecilia, que cuando hay una guerra lo primero que muere es la verdad, ¿no? Y yo extrapolaría esa expresión, dice, cuando hay violencia política, lo primero que muere es la verdad también. Y hay gente que construye su estructura política sobre hacer la mentira, y la gente se lo cree. Hoy día, mucho más exacerbado con las redes sociales y con la, digamos, contaminación tóxica que tiene la tecnología, porque eso permite mentir. Hay gente que se dedica a mentir y dice,
Hoy día falleció Julio Iglesias, todo el mundo, hay 1500 posts diciendo qué pena, era tan buena y tal, y a las 5 de la tarde Julio Iglesias dice, pero si estoy vivo, ¿no? Entonces hay gente que le encanta ver cómo una mentira prende y tiene 1500 o 2000 tontos que lo siguen. Por eso Humberto Eco decía que las redes sociales le dan partida de nacimiento a los idiotas. Es una expresión de un gran semiólogo, ¿no? Y eso se exacerba hoy día en la sociedad moderna, con la tecnología, con lo que hay. Y la política no está exenta de eso. Queda claro que los idiotas son peligrosos. Muy peligrosos, ¿no? Muy Y peligrosos. un segundo factor relacionado es la psicopatización de la propaganda política. Hace algunos años siempre ha habido su cochinada, pero ahora ya la cosa es descarada y descontrolada, relacionado también al tema que mencionas de las redes. Entonces ya hay un guión y la verdad no importa. Se trata de cumplir el guión y todo se vuelve, no todo, pero se vuelve la operación psicológica que está restringido al ámbito de la defensa de los estados, ahora es la defensa de los partidos, que ni hay partidos, sino de los intereses de turno. Entonces ese es otro tema bien complicado que está habiendo. Y finalmente el tema del deterioro tremendo de los valores y de la salud mental, combinación perversa, porque eso es una manifestación de lo que vemos en las universidades, tratando de copiarse, de justificar cosas, en la vida cotidiana. Me imagino que tú lo debes de ver en el tema del derecho penal, en los conflictos civiles, que el nivel de cinismo está llegando a niveles complicados. Tenemos que seguir conversando en otra oportunidad sobre este tema porque es un tema que también daña nuestra convivencia. Y el golpe de Estado que dio Castillo el 7 de diciembre del año 22 quiso dañar nuestra democracia. No lo olvidemos. Reflexionemos en base a los hechos. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos y nos vemos pronto. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional.